Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena, que yo personalmente tengo el placer de volver a hablar para todos ustedes sobre el cambio climático. El cambio climático, vamos a hacer un seminario de 4 sesiones y este primero, lo habréis visto en la web y en los anuncios, vamos a tratar y vamos a desarrollar conocimientos acerca del efecto de invernadero, el efecto que producen unos gases que están en la atmósfera y que parece que estamos muy aficionados a no dejar de emitir esos gases. Bien, antes de empezar, vamos a ponernos de acuerdo en un par de cositas. Bueno, quiero hacer una breve introducción, simplemente recordaros que las condiciones que reinan en la Tierra, condiciones atmosféricas, climáticas, etc., han propiciado la evolución, tal y como la conocemos, de plantas y animales, entre ellos los humanos. No voy a entrar en mucha, exposición acerca de las condiciones, de los seres vivos, pero sí recordar que estas condiciones están cambiando. Y una de las preguntas que nos vamos a hacer enseguida, ¿somos conscientes de que están cambiando las condiciones climáticas en la Tierra? Bueno, pues paso a avanzar un poquito más. Hoy en día ya los científicos del clima, en su inmensa mayoría, están de acuerdo, todos ellos, y no dejan de comunicar por los medios, ¿verdad?, que se está produciendo un calentamiento adicional al calentamiento que se ha producido a lo largo de toda la historia. Más que el calentamiento, el freno al enfriamiento que de forma natural la Tierra tiene. Cuando no recibe rayos del sol, la Tierra se enfría. Bueno, pues para la inmensa mayoría de los científicos hay una relación de causa-efecto entre ese aumento de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura en la Tierra. Y claro, esto supone una gran incógnita. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre? Sí, muy bien. Bueno, pues no quiero adelantar, ideas y no quiero hacer mucha referencia al efecto de invernadero intensificado, del cual vamos a hablar largo y tendido hoy, ¿verdad? Pero sí, hay un gran acuerdo de que hay un efecto invernadero que se suma al ya existente durante mucho tiempo. Vamos a ver. También el mensaje que nos transmiten los científicos es claro, conciso y serio. Para el 2050 no podemos emitir más gases de efecto invernadero que los que la naturaleza pueda absorber y procesar y eliminar. De eso hoy no vamos a hablar. Hoy nos centramos en el efecto invernadero. Y después una reflexión. El cambio climático es un tema mucho más complejo que una pandemia, por muy mortífera que sea. Es mucho más complejo. Pero si no logramos dominar el cambio climático, las consecuencias van a ser tremendas, en todos los sentidos. Humano en el sentido, de la vida de las personas, económico, político, etcétera, etcétera. Bien. Como una muestra de lo que está ocurriendo, y volveremos en sucesivas charlas, en París hubo un acuerdo muy serio que lo firmaron un montón de países para avanzar en este camino progresivo de reducir las emisiones de efecto invernadero. Pero al día de hoy, hace 8 años de la firma, hoy en día podemos decir que sí, hay proyectos, hay muy buenas ideas, se están haciendo cosas, la verdad, pero todavía estamos muy lejos de los objetivos. Bien, y ya vamos
Sí, no quiero olvidar que queremos hacer un seminario algo más participativo. Y en este sentido hemos preparado una serie de preguntas para que ustedes, una vez visto esta exposición, una vez oído, después en su casa puedan ir reflexionando. Y son, digamos, 10 o 11 preguntas y pueden apuntar o simplemente recordarse, y ya en la próxima sesión, antes de iniciarla, podemos hacer una especie de puesta en común sobre esas preguntas. Lo tenemos por aquí. Bueno, es que mi señora se ha marchado. A ver, súbete un poco el micrófono, ese un poquito más rápido. ¿Ya sí? Para que no te choque la mano. Sí, un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver. Hay algo de lo que yo quisiera que nos pusiésemos de acuerdo. El conocimiento que la ciencia puede alcanzar de un tema, no importa lo importante que sea, normalmente lo podemos considerar de dos formas, y es muy común que todos pensamos de esta forma. Observamos cosas, observamos fenómenos, cosas, y unos señores, que podemos denominar científicos, se encargan de descubrir las causas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto? También esto no... Claro. Lo que pasa es que este apagó, a ver. Sí. Bueno, es que si no... Bueno, se me oye, ¿verdad? Bueno, pues como creo que se va a grabar, voy a hacer un pequeño esfuerzo. No obstante, esto es de sentido común y creo que todos estaremos de acuerdo que las cosas suceden así. Pero no siempre, no siempre. Y en el caso del calentamiento global y el cambio climático, las cosas son muy diferentes. Y vamos a ver ejemplos. Los científicos, la ciencia en general, establece leyes generales de la naturaleza. Hay un ejemplo, Mendeleev, la tabla periódica. No se enfrenta Mendeleev a ningún problema. No hay ninguna queja. Él crea todo un concepto. Bueno, después la ciencia hace predicciones. Esos principios generales se tienen que cumplir. Y después, o bien la ciencia o la sociedad en su conjunto, hace observaciones, experimentos, sufre consecuencia de cosas. Si los resultados no están de acuerdo, no son compatibles con las teorías, los principios fundamentales, no podemos cambiar la realidad, ¿verdad? Lo que cambiamos tiene que ser, modificamos las hipótesis. Modificamos las hipótesis. Y aquí, digamos, os pido que cuando hagamos alguna explicación, recordéis que no estamos en este tipo de, digamos, no adoptamos esta postura de esperar a ver qué ocurre, sino nos estamos adelantando a los acontecimientos. Y después, hay otra cuestión que sí conviene ya de entrada y antes de cualquier discusión, ponernos de acuerdo. El clima y el tiempo son dos cosas totalmente distintas. Están muy relacionados, íntimamente relacionados, se refieren a lo mismo. El tiempo es una cosa y el clima es otra. ¿Verdad? ¿En qué se diferencian? También hay otro tema que vamos a hablar un poquito en sucesivas charlas, los modelos predictivos del tiempo y del clima. Los modelos predictivos, modelos de ordenador, o sea, programas de ordenador de grandes sistemas que son los que permiten a las agencias meteorológicas hacer la predicción del tiempo que va a hacer. Pero sobre todo, recordar siempre, el tiempo y el clima son cosas distintas. ¿Y por qué lo digo? Porque en la conversación habitual entre las personas, cuando la gente quiere hablar del tiempo, habla del clima y viceversa.
¿En qué se distinguen? El tiempo es ahora, lo que hace ahora, y lo que va a hacer mañana. Pasado mañana quizá. Pero el clima, el tiempo promediado a lo largo de muchos años. Yo pongo 30 años, pero bueno, no hay una regla fija. 30 años son muchos años. ¿Quién se acuerda del tiempo que hizo el 17 de febrero de 1983? Bueno, pues todos esos días conforman el clima. Bien, el tiempo es el resultado de una maraña inmensa de interacciones. No entro a explicar, en detalle. Bueno, vamos a seguir así, hablando sin el rollo del micro. Esto no forma parte de la charla de hoy, pero sí quiero iros dando pinceladas para que veáis que el tema que vamos a abordar es de una gran complejidad, en todos los sentidos. Daros cuenta que veis aquí cómo interaccionan, por ejemplo, la energía solar, esto no... interacciona, digamos, la radiación solar produce... procura no pisar ahí. Bueno, y después la temperatura, digamos, la cubierta de nubes interacciona con la radiación emitida, etc. Y esto da lugar a en esa maraña de interacciones, la enorme complejidad de la predicción del tiempo. Pero bueno, no vamos a hablar mucho más. Lo que sí quiero recordar es que hay algunos libros que son transformadores. Hay libros que son transformadores. Hay un libro de Miguel Delibes y Miguel Delibes, su hijo, ¿verdad?, que se titula La tierra herida. Todavía se puede comprar de segunda mano. Es un libro que yo lo tengo en casa y digamos, merece la pena tenerlo y leerlo y releerlo. Pero después, por ejemplo, hay unos artículos de Cristina Monge, que es profesora de Sociología en Zaragoza, ¿verdad?, que ha escrito en El País. Aquí tenéis el enlace, y son artículos todos de mucho valor. Y después tener un par de libros, un libro de meteorología, pues también viene muy bien. Bueno, pues con esto vamos ahora a iniciar ya propiamente el seminario. ¿Qué ruido hay aquí? ¿Sí? No, pero mira, quizás mejor. Una pregunta inocente. ¿Qué ocurre? No, que esto sobra. Bueno, ponlo por ahí lejos. Una pregunta inocente. ¿Hay un cambio climático en marcha? Sí, se dice. Si hubiese un cambio climático, que yo no discuto, ¿qué tendríamos que ver, o sentir, o experimentar? ¿Qué pasaría? Sí. Bueno, pero realmente, bueno, pero eso da pie a poder afirmar taxativamente, como ante un juez, es que, señor, hay un cambio climático. Pero pasa lo mismo, Amelia. ¿Quién se acuerda del tiempo que hizo el 4 de marzo de 1948?
No se puede. Puede ser una pandemia, una epidemia de las plantas, puede ser un virus de las plantas. Bueno, si hubiese un calentamiento, o sea, el cambio climático supone un calentamiento global, tendríamos que ver un calentamiento global. Quizá no nosotros, sino ahora vamos a ver. Vamos a ver. Esta es una gráfica que la proporciona la NASA. Pero la NASA la toma de un organismo como el AEMET. ¿Conocéis lo que es AEMET en España? Bueno, pues hay un AEMET en Estados Unidos que hace la misma función, pero como son americanos, viene muchísima más gente y se ocupa, digamos, del clima, el tiempo y el clima en todo el globo, en todo el mundo. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, pues veis que, no sé si lo podéis ver en la pantalla, pero comienza el año 1880 y acaba el año 2022. Sabemos el resultado, está la temperatura promedio de cada año. Año por año es un punto aquí. No pongo el correspondiente al 2023 porque se sabe, pero no se ha publicado oficialmente. Entonces yo digo, bueno, espero un mes y cuando se publica lo coloco. Pero el año 2023 está por aquí arriba. Bien, este es un gráfico que no es de temperatura, sino de diferencia de temperatura. ¿Veis? Aquí pone 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. 0,8 con respecto a qué? A una temperatura media que se toma desde aquí, periodo de definición del 0. Y recordar que este 0 va a aparecer ahora a continuación en diferentes sitios. Todo el mundo está de acuerdo que el 0 sea esto. Y lo demás son diferencias, hacia abajo y hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora podemos decir que estamos pues como 1 grado por encima del 0, que es la media de las temperaturas anuales, globales, de todo el globo, de toda la Tierra, desde el año 1951, el año 51 a 1980. Lo han escogido los expertos y esto es lo que tenemos. ¿Qué os parece? Bien, una pregunta, pero ¿y esto quién lo dice? ¿Qué garantía hay de que estos datos sean, digamos, honradamente medidos, sin trampas, sin ganas de engañar a nadie? Bien. Hay una Organización Mundial de Meteorología. En el nivel más bajo están los AEMET. Los AEMET en España se encarga, no voy a leerlo porque lo podéis ver y lo vais a tener aquí, de lo que el gobierno, o sea, el Estado, tiene que hacer una serie de políticas públicas y actividades privadas para contribuir a la seguridad de las personas, los bienes, etcétera. Bueno, pues igual que AEMET está en España, en Estados Unidos es NOAA, tiene el mismo nivel organizativo. Pero toda esta información que la NOAA va recibiendo de todas las AEMET de todo el mundo, hay una en Francia, otra en Italia, otra en Rusia, etcétera, etcétera. Al final llega a las Naciones Unidas. Tiene un organismo, una Organización Meteorológica Mundial, y está en las Naciones Unidas desde el año 50. Estos son los señores que nos proporcionan este tipo de información. Ya no es una cadena de televisión, un periódico o Gabriel Ocejo, sino son estos señores. Bien, hemos visto, estamos viendo la evolución de la temperatura media. Aquí veis que no pone anomalía. Es una palabra que da la sensación de que estamos hablando de algo que está fallando o que no funciona. No, anomalía en los temas del clima se refiere a diferencias de temperatura.
luego son diferentes de la temperatura con respecto a un cero. Bien, y estamos viendo un periodo de tiempo de 150 años, 140 años. ¿De acuerdo? Y decimos, hombre, está subiendo la temperatura. Pero, y si lo vemos un poquito más con otra perspectiva, ¿qué podemos ver? Y vuelvo a repetir que este cero lo vais a ver mucho. Por ejemplo, los últimos 1000 años, desde el año 2000, 2023 al año 1000, la Edad Media. Estos son, digamos, reconstrucciones de temperaturas del pasado, que no entro en detalles de cómo se puede conocer la temperatura del pasado, pero el pasado, por ejemplo, del año 1700. Y veis que hay del orden de 4 o 5 reconstrucciones diferentes. Pero la media viene por aquí. La media es esta curvita que hay por aquí, de color negro. Pero es que hay un cierto punto, estamos aquí, que en comparación con los 1000 años anteriores, en el 2004 estábamos aquí, pero en el 2023 estamos aquí arriba. Luego ya no son 140 años, ya son 1000. Estos son 1800 años, no 2000, 1800. Y pasa lo mismo. Aquí hay una complicación, y es que estos están en grados Fahrenheit. Luego, pero el cero es el mismo. El cero es el mismo. Es la temperatura que había del año 1951 a 1980. Y para la escala Fahrenheit, el cero es el cero. El mismo. Como son diferencias, bueno, pues son, digamos, estamos aquí arriba. El año 2023 estamos aquí arriba. Fijaros cómo ha subido, y cómo ha subido prácticamente en vertical. En la escala de 2000 años, cerca de 2000 años, aparece como una línea casi vertical, porque se ha dado en 50 años. No acaba la cosa aquí. Estos son los últimos 10.000 años, 12.000 años. Lo mismo, son reconstrucciones, se utilizan, digamos, testigos de hielo profundo en la Antártida, etcétera. Se utilizan, por ejemplo, en las rayas de los árboles, hay fósiles, sedimentos con fósiles, o sea, hay muchas cosas que nos dan una orientación acerca de la temperatura. Bueno, pues tomando esas fuentes de información y transformándolas en grados centígrados, y vuelvo a repetir, la línea cero es esta línea de puntos. Y vemos que en 12.000 años nunca se ha alcanzado una temperatura como la que tenemos ahora. Está aquí arriba, ¿veis? Pero ahora viene, esto es prácticamente 1 millón de años. Son 800.000 años. Y claro, queda muy claro que hay aquí una cosa muy estrecha, que son, por ejemplo, los 50.000 años, 50.000 años de este orden, no, estos son 100.000 años, esto pueden ser 20.000, 30.000 años, ha ido subiendo prácticamente en vertical la temperatura, y estamos ahora aquí. Pero esta temperatura ha sido superada solamente por este suceso que hay aquí de hace 120.000 años. Quiero que veáis, quiero que os fijéis que por sí sola esta evolución de la temperatura, que nunca antes la hemos tenido, salvo una vez hace 120.000 años, pero hasta casi 1 millón de años para atrás nunca la hemos tenido, por sí sola no dice nada. No dice nada. Lo que nos dice es que tenemos que investigar qué ha pasado. La temperatura es esa, es esta. Los seres humanos venimos de una época glacial, que ha habido aquí, las últimas glaciaciones, y hemos estado, pues, de temperatura media mucho más baja.
Luego, en la Tierra, toda la evolución que ha habido de animales, plantas, seres humanos durante el último millón de años ha sido en un entorno mucho más frío que el actual. Y eso nos dice algo muy importante. Cuando estamos por aquí arriba, es que algo gordo está pasando. Lo más peligroso de este aumento de la temperatura es que se está produciendo un periodo de tiempo muy corto, cortísimo. Luego no damos tiempo a la naturaleza a adaptarse, ni animales ni plantas, ni incluso ni los sistemas fluviales, ni nada de nada. Y se puede decir con toda propiedad que estamos en una emergencia climática. Después, aquí hay una reflexión que os pido que, si no lo entendéis muy bien, pues no pasa nada. Estamos viendo, vamos a pasar aquí, esta temperatura, este aumento de temperatura de 1,1 grado con respecto a una media que había aquí, aparentemente no es mucho, ¿verdad? Es 1 grado. ¿De acuerdo? Bueno, es una bestialidad. Es una auténtica barbaridad. 1 grado de temperatura media es una barbaridad. Y ahora lo vemos por qué. Bien. Pues podemos ver los datos de otra forma. Los datos de un año, antes era un punto. Ahora aquí los vamos a ver todos aquí, la parte de aquí abajo. Y habrá días con mucho calor y días con menos calor, y días con buen tiempo y días con frío. Y la altura de las... Estos son, digamos, la temperatura. Y aquí ponemos el número de días, en el sentido vertical, que tienen esa temperatura media. ¿De acuerdo? O sea, tenemos 365 días y un día, la temperatura media de todo un día la tenemos que poner aquí. O sea, ese punto lo ponemos. Y si hay otro día que tiene una temperatura similar, lo vamos sumando. Y lo vamos sumando y sumando y sumando hasta que llega aquí. ¿De acuerdo? Hay otra, la evolución, lo que estamos viendo es para que la media se mueva 1 grado, ¿qué tiene que ocurrir? Pues pasa esto. La media se mueve un poquito. Pero para que la media se mueva un poquito, veis que la media está aquí y se mueve hasta aquí. Tiene que haber, de lo que antes le decíamos, calor extremo, ha aumentado un poquito. Pero estos son muchos días. Y donde decíamos que hacía frío extremo, ahora se ha reducido el número de días, que es el área que hay aquí de color azul. Pasan otro año y nos movemos aquí. Donde antes decíamos que había un calor extremo, ahora el calor extremo es muchísimos días. Luego el énfasis no es en la temperatura en sí, sino el número de días. ¿De acuerdo? Para que la media se mueva 1 grado, tiene que haber muchos días que aumenta la temperatura. Pero ahora aparece lo que antes no existía, que es aquí un calor extremo para ahora, no para antes. Este trocito que hay aquí, antes no existía. Perdón. Aquí aparecía a duras penas, ahora ya lo tenemos aquí. Y viceversa. Tiene que haber, digamos, muchos menos días con frío extremo. Y esto sigue aumentando. Fijaros. Ahora hemos dado la media se ha movido, pero fundamentalmente lo que quiero decir es que hay muchísimos días
con más calor de lo que antes le decíamos calor extremo. Antes le decíamos calor extremo, ahora es calor, porque el calor extremo está aquí. Llegamos aquí. Hay un momento, esto es el aumento de la media, se debe precisamente a que hay muchos días con mucha temperatura y muchos días en los que la temperatura es menos fría. Eso va moviendo la media y hace que 1 grado en 150 años sea una auténtica bestialidad. No sé si lo veis. Como esto va a estar expuesto en la web, de cuando en cuando le echáis un vistazo. Si podéis hablar con algún profe de matemáticas, os lo puede ir explicando. Bien. Hay una evidencia. Vamos a ver. Todo esto que os explico es una evidencia, por así decirlo, son evidencias del cambio climático. En 150 años la temperatura aumenta 1 grado, pero aumenta, y si lo vemos con esta óptica, ese aumento nos muestra su verdadera cara, que es lo que estamos observando todos. Por otro lado, no tenemos una idea precisa, pero sí sabemos que hay muchos días que antes el mes de enero era un mes duro. Ahora ya pues tenemos unos cuantos días, hoy mismo, ¿verdad? Yo me levanto esta mañana y a las 7 de la mañana hacía 13 grados. 13 grados. Bueno, bien. Hay una evidencia de otro tipo. Es que también esto anda. Aquí hay un japonés. Me imagino que le identificáis, ¿verdad? Este es un Shinichiro Manabe. Este señor en los años 60, lo vamos a ver ahora, en los años 60, hace 60 años, publicó, y ahora le dan el premio Nobel, el año 21, hace 2 años. ¿Quién ha estado en Estocolmo esperando 60 años a darle a este señor el premio Nobel? Y hay otro señor que se llama Klaus Hasselmann, que es el alemán, ¿verdad? Está el italiano, Parisi, pero no entra en esta discusión. Bien. Manabe le han dado el premio Nobel por este artículo. Él y un colaborador, el año 67. El año 67. Y él no solamente descubre, él crea la teoría que explica todo esto. Y es que cuando aumenta el CO2 en la atmósfera, se calienta la parte baja de la atmósfera, la troposfera, que decimos, donde vivimos las personas. Pero en la estratosfera, al aumentar la cantidad de CO2 en la atmósfera, el gas de efecto invernadero se enfría. Si el efecto invernadero fuese un calentamiento de la atmósfera, se calentaría toda la atmósfera por igual. Ir apuntando en la mente para, digamos, esto es algo revolucionario. Se publicó el año 67, se ha verificado docenas y docenas de veces. Ha habido que esperar ya que se ha muerto hasta la abuela, ¿verdad?, para que al hombre le den el premio Nobel. Y después, Hasselmann no entró en mucho detalle, simplemente ha creado unos modelos de ordenador, unos modelos matemáticos para el cálculo del tiempo, y él nos hace ver que la evolución natural de la naturaleza, sin el efecto invernadero, sería esta que tiene la línea azul. Pero, digamos, con los gases de efecto invernadero, la temperatura tiene esta evolución de promedio. Y de negro son las observaciones, las medidas de observación, que hasta cierto punto coinciden con las predicciones.
Bien, esto también es una evidencia. Bien, hablando con muchas personas, en la televisión a veces hay alguien que dice, no hombre, es que esa subida de 1 grado en 150 años puede ser una fluctuación aleatoria, por casualidad. Se da que hay 150 años que el clima va cambiando. Hombre, no tiene mucha fuerza esa explicación, porque nosotros vemos que aquí tenemos una media de temperatura en un periodo de tiempo de unos 10 años y tenemos aquí otra media, ha subido 1 grado y algo, ¿verdad? Pero lo importante es reconocer que la temperatura global media, toda la Tierra, es un punto y las diferencias que hay no se repiten. Hay años que apenas se distingue del año anterior, hay veces que hay una caída en vertical, pero bueno, se mantiene en unos límites que no alcanzan hasta aquí arriba. Nunca se ha dado el caso en 150 años que un año subió hasta aquí arriba. Pero hay una variabilidad natural del clima, que hace que haya una variación, una variabilidad. Nosotros lo medimos mediante una letra, en la sigma, ¿verdad? Y esto, digamos, viene a demostrar que esta subida de temperatura no obedece al azar, no son sucesos aleatorios, hay algo por detrás que tenemos que investigar y tenemos que ver qué. Esta subida, este es el gráfico con el que empezamos la charla. Yo lo pongo de otra forma, cojo los trozos de la cola de arriba y de la cola de abajo y lo veo aquí. Otra vez tengo la radiografía de esos datos y estas son las temperaturas de 1880 a 1889, son 10 años, del 2013 al 2022, 10 años. Para que un valor de estos esté aquí arriba, esté aquí, esta cola sea larga y llegue hasta aquí, tiene tantos ceros, eso tiene 6 o 8 ceros, luego es imposible. Son dos poblaciones diferentes, son dos conjuntos de datos distintos. El azar no justifica el salto, el azar no justifica que la temperatura haya subido aquí. El azar nos lo da esta sigma y veis que sí, hay un azar y no todos los años tiene la misma temperatura, sube y baja, pero nunca se pasa de unas 2 o 3 veces esta cantidad. Bien, pues, claro, ¿qué ocurre? Que aquí el calentamiento que hemos visto a lo largo de 150 años no es un resultado del azar. Tiene que haber una causa. Tiene que haber una causa. Bien, la causa se empezó a estudiar hace muchísimo tiempo y como se explicaba yo al inicio, no porque alguien tuviese problemas con la temperatura, sino problemas con el frío. Hasta muy recientemente el calentamiento no ha sido problema para nadie. Digo recientemente, hasta los años 30, o sea, hace ya una buena temporada, pero la gente joven que viaja sabe que hay sitios en España mismo, aquí, pero sobre todo en los desiertos es tremendo. Un solo día en un punto en el Sahara, o sea, un sitio, una zona, el mismo día de menos 0,5, o sea, de hielo, a 37,5. El mismo día, el mismo sitio.
la temperatura ha habido un salto de 38 grados en un solo día. Y uno dice, hombre, 37,5 de día, ¿y cómo de noche o de madrugada baja aquí? Hay algo en la naturaleza que a nosotros, que no estamos en los desiertos, nos protege de estas cosas. Y bueno, no voy a entrar, esto es una cosa que hemos visto, sobre todo el que habló de esto, de lo que ocurre en los desiertos, es Fourier, que los que estudian matemáticas, Fourier aparece todos los días. Pero ya Tyndall, que era un investigador inglés, bueno, era irlandés, que vivía en Inglaterra, en 1862, hacía mucho tiempo, él descubre que hay gases en la atmósfera que son digamos, impermeables a la radiación, a los rayos, que entonces decía rayos caloríficos. Bien, entonces, ¿qué pasa en los desiertos? Que esos gases no existen. Luego, el calor de la Tierra se va a escapar. No hay agua, luego el calor de la Tierra se escapa hasta la atmósfera y hasta el infinito. Muy en línea con lo que pasa en los invernaderos. Entra la luz del sol, calienta adentro, pero el calor no puede salir. Ahora vamos a ver por qué no puede salir, cómo pasa y después ya no puede escapar. Lo vamos a ver ahora, dentro de un ratito. Y por esta similitud, esa analogía, se le llama efecto invernadero. Lo que pasa en el desierto es que no hay efecto invernadero. ¿De acuerdo? Un poco más adelante tenemos a... Este es un científico, ya digamos, de época moderna. Este señor fue premio Nobel de Química, de los primeros premios Nobel de Química, en 1904 o cosas así. Aquí está el artículo completo, si lo queréis ver, porque él explica el efecto invernadero, como se entiende hoy en día, ahora. Obviamente, lo hizo en 1904, bueno, esto es de 1896, o sea, algo antes. Si queréis, lo pincháis, lo tenéis. Bueno, pues Arrhenius tiene este modelo. La Tierra recibe la luz del Sol. El Sol se supone que es un cuerpo. Lo del cuerpo negro no vamos a entrar. Es una cuestión de tecnicismo. Como si estuviese a 6.500 grados. Esa luz tiene una longitud de onda. Ahora lo vamos a ver. Atraviesa la atmósfera. Y en la atmósfera hay gases que absorben del 25 al 30%, pero deja pasar el 70 al 75%. Llega a Tierra y calienta la Tierra. La Tierra, ¿qué va a hacer con? Hay una ley de la naturaleza. Los cuerpos no pueden conservar la energía, reciben energía, están constantemente radiando. Nosotros estamos constantemente radiando energía. En la calle un coche está constantemente enfriándose, porque está radiando energía. Las plantas, etcétera, etcétera. Pero con una gran diferencia. La luz del Sol, el Sol radia a 6.500 grados. La Tierra está a 15 grados. Esto no son cifras tomadas de cualquier manera. La temperatura media de la Tierra se acerca mucho a los 15 grados. Por el efecto invernadero, lo veremos después. Pero ahora, esta radiación transmite al revés, transmite del 15 al 30 y absorbe del 70 al 85%. ¿Veis? ¿Y cómo es posible que la atmósfera deje pasar una radiación, deja pasar el 70 al 75 y después esa misma atmósfera absorbe del 70 al 85? Bueno, pues aquí está
el tema del efecto invernadero. Bueno, estas son predicciones de Arrhenius que no tienen mucho sentido porque evidentemente si aumentamos el CO2 la Tierra se va a calentar, pero son cálculos que él hizo que valían para el final del siglo XIX, pero hoy en día, bien. No se puede decir que el CO2 o el metano o lo que sea calienta la atmósfera. No añaden energía a la atmósfera. La energía la recibimos del Sol. Los gases que hay aquí en la atmósfera no calientan la atmósfera. La energía la recibimos del Sol. Lo que ocurre es que hay unos gases que impiden que esa energía escape. Y eso es el efecto invernadero. Deja pasar y después no deja salir. Bien. Hay discusiones de todo tipo y a veces se habla del calentamiento global, cambio climático, cambio global, etc. Y conviene en algún momento hacer un pequeño alto y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hay un efecto de invernadero natural. Ahora lo vamos a ver en detalle. Desde que la Tierra es Tierra, hay efecto invernadero. Y además veremos dentro de unos minutos de una intensidad, de una magnitud muchas veces mayor que la actual, de cientos de veces mayor. La Tierra, en la formación de la Tierra, es una bola de fuego. Pero el efecto de invernadero natural, hasta yo por poner una fecha, y veréis que pongo fechas un poco a capón, hasta 1850, 1700 y pico. Bueno, pues mantiene la temperatura de la Tierra en una media de unos 15 grados. Si no hubiese gases de efecto invernadero, si no los hubiese habido nunca, la temperatura de la Tierra sería 30 grados por debajo de la temperatura nuestra. Estaríamos a 15 bajo cero. A 15 bajo cero. Pero no estamos a 15 bajo cero, estamos a 15 sobre cero. Temperatura media de la Tierra. Bueno, pues eso lo hace el efecto invernadero natural. Pero hay un momento, pues por estas fechas, un poco más tarde, que empezamos a emitir gases de efecto invernadero. Se produce la revolución industrial. Y la industria, las minas, etcétera, vamos emitiendo más y más gases de efecto invernadero, sobre todo CO2. Luego, en 140 años, hemos provocado un grado de aumento de temperatura global, como acabamos de ver, 1 grado en 140 años. Pero no solamente eso. Por estas fechas, las emisiones de los seres humanos aumentan enormemente y agresiones al medio, o sea, el cambio de uso de la tierra, destruimos los bosques, hacemos auténticas barbaridades que no tienen efecto térmico aparente. Luego, este aumento repentino en menos de 100 años, bueno, en 100 y pico años, a eso le llamamos el calentamiento global. Pero con las otras emisiones estamos observando efectos climáticos en la biosfera, geofísicos, geoquímicos, económicos y en la salud de las personas y más. Y a todo esto que tenemos aquí es el cambio global. Luego, al gran público, a mí y a cualquiera de vosotros, lo que nos preocupa es el cambio global. Tenemos que acabar hablando del cambio global. ¿Por qué? Porque estas agresiones son del mismo cariz, muestra el mismo desprecio por la naturaleza que la emisión de gases de efecto invernadero. Es lo mismo. Yo he hecho lo que sea, a mí qué me importa. Bueno, acabamos aquí y hablaremos, no en este seminario, sino en los próximos.
Bien, pues vamos ahora a explicar esa energía que recibimos del Sol. ¿Qué es? Lo que llamamos luz, luz del Sol. El Sol, ya Newton, en el siglo XVII, hizo un experimento de hacer pasar un rayo de luz blanca de una ventana por un prisma. Y él descubrió lo que es muy común y hacen mucho los chicos, de, digamos, la dispersión de la luz por un prisma. Pero claro, ahí no acaba la cosa. Hacia 1800, Herschel es el constructor del telescopio que hay en Madrid, en el cerro del Parque del Retiro. Ese telescopio vino de Inglaterra, aquí se reconstruyó, y Herschel descubre la radiación infrarroja, que está aquí mismo. Lo que llega del Sol como luz blanca tiene una componente que Herschel lo descubrió. No vamos a entrar en más detalles porque es muy bonita la historia de Herschel y la radiación. Y después, en paralelo, se hicieron investigaciones y se descubre que hay aquí, fuera del violeta, más allá del violeta, por aquí ultravioleta, por eso se dice, hay una radiación ultravioleta que está por aquí. Pero no acaba la cosa ahí. Por lo que afecta al cambio climático, lo que recibimos del Sol es una onda electromagnética. La luz es un campo eléctrico y un campo magnético en sintonía, o sea, en sincronismo perfecto. Y transmiten energía. Y transmiten energía según la fórmula de Planck, es una constante por la frecuencia de la luz. Luego la luz, cuanto longitud de onda más corta, y ultravioleta tiene más energía que el infrarrojo. Pero bueno, lo veremos después, ¿eh? Bien. Lo que llamamos luz, de forma genérica, va desde ondas de radio de longitud de onda de varios kilómetros hasta los rayos gamma de las sustancias radioactivas. Esto es luz, un campo electromagnético, un campo eléctrico y un campo magnético. ¿De acuerdo? Hay una zona estrechita que está aquí, ¿veis? Por aquí arriba, la luz visible es algo para lo cual la naturaleza nos ha dotado de ojos. La evolución ha creado unos seres, todos los mamíferos, un montón de animales, tenemos ojos para detectar una estrecha franja de la luz que recibimos del Sol. Pero, por ejemplo, para detectar ondas de radio, hasta que no se construyeron los primeros aparatos de radio, no sabíamos lo que era eso. Nunca se supo que el Sol emitía ondas de radio. Y no os digo nada de los rayos X. Los rayos X pueden dar un quemazo tremendo, una quemadura terrible, sin notarlo, ¿verdad? Pero hay una cosa muy importante, y es que los cuerpos, de forma espontánea, estamos permanentemente emitiendo luz entre comillas. Las personas emitimos en el rango, por ejemplo, del microondas. Cuando estamos a 30 y tantos grados, pues estamos en el microondas. No emitimos ondas de radio, emitimos microondas. O en el infrarrojo también. Sin embargo, para que un cuerpo emita rayos X tiene que estar a 10 elevado a 18, que son 10 millones de grados. A 10 millones de grados, un cuerpo, si no se vaporiza, o en el proceso de vaporización, emite rayos X. Esto es importante. Reconocer que la palabra luz abarca a todo, pero que cada trocito, cada sector, nosotros le damos un nombre especial. Bien, vamos a terminar ya. ¿Cómo radian los cuerpos? Los cuerpos, no miréis la fórmula porque esto es terrible, no miréis abajo, simplemente ver la T es la temperatura. Y un cuerpo está emitiendo
una constante que multiplica la temperatura elevada a la cuarta potencia. Luego se desprende muy rápidamente de la energía que tiene. No se guarda, no se lo guarda nada en absoluto, ni una milésima de segundo. En cuanto recibe calor de lo que sea, o el calor de una máquina o lo que sea, se enfría enseguida. Bien. Ahora viene ya la cuestión fundamental del seminario. ¿Cómo es que esos gases que veíamos, que les llamábamos gases de efecto invernadero, absorben la energía que emite la Tierra, por ejemplo? ¿Qué mecanismo hay para que un gas que está en la atmósfera frene la energía? Bueno, como vimos antes, el Sol emite un tipo de luz y la Tierra emite otro. Es luz, no es tipo, sino con frecuencia o con longitud de onda distinta. ¿Os acordáis? El Sol emite en el rango visible, ¿veis? O en el ultravioleta. Sin embargo, la Tierra en concreto está emitiendo en el infrarrojo. Porque la Tierra está a una temperatura mucho más baja que el Sol. Ahora vamos a ver la interacción de la materia en el nivel molecular, porque es el más importante, más pertinente para ver el cambio climático. En el nivel atómico, la luz puede alterar el estado de un átomo, provocando un salto de un electrón entre diferentes niveles. Pero eso no nos importa tanto como la interacción de la luz en el nivel molecular. O sea, la luz es capaz de modificar el estado vibratorio de los átomos de las moléculas, que son los que al final van a absorber la energía. Son los átomos de las moléculas los que van a vibrar a unas frecuencias. Aquí se da una resonancia. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Estos son moléculas de un gas. En este caso concreto es vapor de agua. No en líquido, sino en forma de vapor. Vais a ver que son 2 hidrógenos y un oxígeno. H2O. Y tiene esta forma, esta otra forma, se abren, giran, etc. Cada una de estas formas de vibración, que son 6 formas de vibración, tiene una frecuencia distinta, una frecuencia diferente. Se ponen a vibrar si absorben la energía de una luz que coincida hasta cierto punto con la frecuencia de vibración. La frecuencia de la luz es la longitud de onda. Luego hay luces que no les va a afectar. Sin embargo, hay luces que sí. ¿De acuerdo? En casa tengo un piano que ha estado en todas las guerras. Estuvo en Corea y no sé qué. Y ya está muy viejo. En la misma habitación está el equipo de música que tenemos todos en casa. Yo tengo unos discos que sé qué pasa. Pongo el disco, le pongo fuerte y el piano se pone. ¿Cómo es posible? Bueno, pues, es una anécdota que es verídica. Bueno, este es el mecanismo básico de la absorción de la energía por las moléculas. Si la frecuencia de la oscilación, vibración, movimiento coincide con una longitud de onda, con una energía, una frecuencia de vibración de la luz no pasa, le entrega la energía.
entrega toda la energía. Da la sensación de que hay una barrera. No es una barrera, que simplemente la luz pasa y se queda prendida. Bien, pero desde el punto de vista ya más real, cada elemento, veis aquí, vapor de agua, el vapor de agua absorbe unos rangos de frecuencia de la luz muy amplios. Daros cuenta que esto es el infrarrojo y coge una cantidad enorme, y después por aquí, ¿verdad? Todo esto es en el infrarrojo. Por eso el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más intenso. Pero vamos después a comparar, y de ahí viene que en el desierto, que no hay vapor de agua, no hay efecto invernadero. Y luego la energía que emite la Tierra, al no tener vapor de agua que absorba esa energía, se escapa. Y de ahí se enfría. ¿Alguna duda? En el desierto no hay agua. Bueno, habrá poquita cosa. Luego, la tierra caliente del desierto está emitiendo. No puede hacer otra cosa más que emitir la energía que ha recibido del sol. No se la puede guardar, la emite. Pero no hay nada en la atmósfera del desierto, no hay vapor de agua que pueda absorber esa energía. La energía se escapa. Otro gas muy importante es el dióxido de carbono, el CO2, que tiene mucha importancia porque absorbe en unas frecuencias muy bien definidas, no tanto como el agua, es mucho menos. Sin embargo, el oxígeno y el ozono están absorbiendo, y sobre todo aquí, en longitudes de onda cortas, y sobre todo aquí. Bueno, el metano, el óxido nitroso, y después hay una cosa que se llama el scattering. Bueno, venga, vamos rápidamente. Aquí volvemos a ver lo de antes. Esos gases están por aquí y volvemos a ver el ejemplo que vimos antes. Hay unos gases que la energía que envía la Tierra hacia arriba encuentra el gas y le transmiten esa energía. Luego no se escapa. Y evidentemente, un freno al enfriamiento es un calentamiento. Y de ahí viene lo que os dije. El CO2 no calienta la atmósfera. Lo que hace es que frena el enfriamiento. ¿De acuerdo? Todavía hay más. En la atmósfera, en la energía que escapa de la Tierra va radiando, pero se encuentra con diferentes capas. La transmisión es por radiación y por conducción. Y capa a capa llega a una capa en la cual ya no tiene nada por encima, y entonces escapa. Pero claro, esto lo hace, además, y no solamente es eso, una capa radia hacia afuera y hacia adentro. Luego, el tiempo que tarda en escapar un cuanto de luz, o sea, un elemento de energía, puede ser bastante largo. Pero mientras tarda en escapar, llega más energía del Sol. Luego eso al final produce una acumulación de energía, que supone, como estamos viendo, un aumento de temperatura de 1 grado en 140 años. O desde que la Tierra es Tierra, 30 grados sobre o sea, hace que la Tierra estemos a 15 grados de media. Es debido a este efecto. Dicho antes de que el aumento del CO2, la parte baja de la atmósfera, que sí. No, la alta también. Pero la parte alta, ahí por ejemplo. Sí. Sí, pero es que no lo tengo. Es el trabajo de Shiguro Manabe, que es una evidencia de que no hay un calentamiento de la atmósfera,
sino es un freno al enfriamiento. Sí, sí, eso lo entiendo. O sea, el aumento del CO2 pero lo que produce es un freno al enfriamiento. Si no, bueno, vamos a terminar. Este es un perfil de la atmósfera. Es muy importante ver que el CO2, el punto triple, está en unas condiciones que el CO2 está siempre en forma de gas. No quiero entrar en detalles, porque el agua, por encima de los 5.000 metros, por debajo de los 5.000 metros está en forma de gas, vapor de agua, la atmósfera, agua líquida, pero a los 5.000 metros es agua sólida, sin excepción. Y por lo tanto, el agua deja de hacer efecto invernadero a esa altitud. Sin embargo, el CO2, que está hasta muy arriba, hasta 40, 80 kilómetros, sigue haciendo efecto invernadero. Bien, este es un... Bueno, 6, vamos a ir avanzando porque a mí me da miedo. ¿Vosotros creéis que alguna persona hasta el año 1920, 25 o 30 tenía alguna preocupación por el calentamiento? Pues no, pero estoy hablando de hace muchísimos años. Pues nadie. El mismo Arrhenius, que era sueco, él decía, hombre, pues no pasa nada, que se calienta un poco la atmósfera, y aquí en Suecia, que tenemos inviernos duros, pues hombre, se va a moderar un poco el clima que tenemos de perros, ¿verdad? Pero hay un momento, el año 1938, casi los 40. Este era un simple ingeniero, que mucha gente no era un gran científico, pero el tío tuvo miedo. Él trabajaba en la red británica de ferrocarriles y hizo los cálculos, las millones de toneladas, los miles de toneladas de carbón que se quemaban diariamente, la cantidad de CO2 que se emitía, porque ya él conocía los trabajos de Arrhenius. Y hizo unas comprobaciones de temperatura. Todo esto hay que tomarlo con un poquito de benevolencia, porque en esa época él estaba prácticamente solo. Y hizo unos trabajos de investigación sobre los datos que proporcionaba la agencia meteorológica. Pero en su día a él se le llamó, digamos, este efecto de que la quema de carbón era perjudicial porque subía la temperatura, como era la predicción de Arrhenius, ¿verdad? Se le denominó efecto calenda. Este calenta. No tiene una gran trascendencia, pero sí que conviene resaltar que hasta que este señor no da un toque de atención, ojo, no vaya a ser que con lo que estamos quemando de carbón vayamos a producir un calentamiento que a nadie parece que le importa, ¿no? Bueno, pero no acaba ahí la historia. Fijaros que Rusia y Estados Unidos han sido, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, han sido enemigos de una forma más o menos enconada. Y mirar un mapa mundi o una esfera terráquea y veréis que Estados Unidos y Rusia comparten frontera. Bueno, es Canadá, pero también una parte que es Alaska tiene frontera con Siberia, viendo el globo terráqueo. Entonces, tanto unos como otros tenían temor a que hubiese un ataque submarino a través del Polo Norte. Y se empezaron a estudiar las rutas debajo del Polo Norte para los submarinos. Y claro, que un submarino se quede encallado en la capa de hielo, pues es terrible, se mueren todos. Y entonces lo que se descubre en las campañas de medida del espesor de la capa de hielo en el Polo Norte, que se había reducido no la superficie del casquete polar,
la superficie de hielo en el casquete polar, sino el espesor, del 40%. Y esto se mantiene en secreto hasta los años 90. Esto sí que es cierto. Bueno, pues ahora este efecto invernadero, tal y como lo explico, bueno, a mí me parece plausible, pero claro, le falta una cosa. Falta ponerle números, ¿verdad? ¿Cuánta energía supone el efecto invernadero? Os digo, es que mantiene la temperatura 30 grados por encima de la temperatura que tenía que tener. Pero eso en kilovatios, ¿cuánto es? Bueno, aquí hay un cálculo muy sencillo. Bien, esto es para estudiarlo un poco más en detalle, porque el efecto invernadero está aquí, pero vamos a ver, yo voy a explicaros otra cosa. Hace 2 años hubo un señor que escribió en El País un artículo, y él razonaba que le parecía muy bien la explicación del efecto invernadero, que producía un calentamiento, pero decía, se nos estará olvidando un factor muy importante, que es la energía que emitimos todos al quemar leña, al quemar carbón. Se refería no a los gases de efecto invernadero, sino al calor que producen las máquinas, que producen la combustión de combustibles, etc. No sé si veis la diferencia. Él decía que al efecto invernadero habría que sumarle el calor producido por todo lo que las calefacciones de las casas, etcétera, etcétera, un largo etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, la conclusión es que la energía retenida, la energía primaria es todo. En muchos países es el estiércol de los animales, la madera, la leña, las zarzas. Esos son combustibles que se están quemando. El carbón, el petróleo, el gas natural, el gas artificial, todo eso son, digamos, la energía primaria. En un año es aproximadamente unos 10 megavatios hora. Pero es la energía. Pero la energía que retiene los gases de efecto invernadero en la atmósfera es muchísimo más. Esta energía primaria, solamente el 1% del efecto de invernadero. Aquí lo tenéis. Aquí están, digamos, el forzamiento radiativo es el que cojo yo de promedio de la cifra que será ahora de 3,24 vatios por metro cuadrado. El efecto invernadero por metro cuadrado son 3,24 vatios por metro cuadrado. Y esto es potencia. Constantemente 3,24. La superficie de la Tierra son 500 millones de kilómetros cuadrados. Todo esto ahora, la energía absorbida está aquí, bueno, aquí está el cálculo, son 1,45 por 10 elevado a 13. La energía de efecto invernadero. Sin embargo, la energía, digamos, primaria es 1,55 por 10 elevado a 11. Luego es el 1%. El 1%, nada más. El calor que emitimos en forma de calor es el 1% del efecto invernadero. No sé si... Son gases. El efecto invernadero, ¿por qué es así? ¿Por qué esto es así? Porque el suministrador de la energía es el Sol. Y el Sol es inexhaustible, es inagotable.
es gigantesco, es como 1 millón de tierras y manda energía a todas partes. El efecto invernadero es energía del Sol, que nosotros nos quedamos un poquito. Bueno, esto no está bien. Bueno, vamos a ver ahora el efecto invernadero. El efecto invernadero existe en la Tierra desde el mismo momento que se crea el planeta. Este es un gráfico tomado de una revista seria, pero no es científica, en el sentido habitual. Habréis observado que aquí, o si no os lo digo yo, no hay escala vertical. Eso significa que hay una especie de sentimiento. Si estamos aquí ahora y el CO2 que tenemos está aquí, ¿lo veis? Hace 4.500 millones de años estaba por aquí arriba, que puede ser como unas 10 veces más o 20 veces, unas 20 veces más. En estas condiciones el efecto invernadero era tremendo. Y a la vez se produce, hay un momento, hace unos 3.700 millones, que es tiempo, 3.700 millones de años. Se inicia un aumento enorme de la cantidad de metano. Todo este campo de investigación es muy bonito, es muy interesante, pero es de una complejidad tremenda. Conocer cómo era la Tierra primitiva se sabe un poco mal, y esto yo me atrevo a ponerlo porque lo que quiero resaltar es que el efecto invernadero es constante, está ahí presente. Siempre que hay una atmósfera que rodea un cuerpo, hay efecto invernadero. No importa lo antiguo que sea. Hasta el mismo momento en que empieza la Tierra, se hace un cuerpo, hay efecto invernadero. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver detalles al momento en que aparece el oxígeno. El oxígeno, digamos, con el oxígeno aparecen las plantas, va disminuyendo la cantidad de CO2, el oxígeno sigue aumentando. Estos son 500 millones de años, son cifras apabullantes, ¿verdad? Pero no quiero meterme aquí. Hoy en día, y con respecto al año 1750, ya es una cifra que se escoge, digamos, como punto de partida para los cálculos, 1750. El CO2 tiene lo que se llama forzamiento radiativo, que es la energía que se queda, la energía que no deja escapar. Pues tenemos como 1,7 vatios por metro cuadrado. El CO2, el CH4, etc., la suma es 1 vatio por metro cuadrado. El cloro, flúor, los gases de efecto, digamos, los clorofluorocarburos, óxidos de nitrógeno, ya tienen menos. La cifra total, la vamos a ver ahora, estos gases todos, durante mucho tiempo, yo mismo, estamos hablando del CO2. CO2 para arriba, CO2 para abajo, pero el resto de gases, hoy en día ya la suma de todos ellos, la suma de la energía que se retienen ellos, es comparable, si no superior, a la del CO2. Y por lo tanto, se habla mucho del metano, CH4, etcétera, etcétera. Fijaros que hay en las discusiones hay gente que dice, no, es que el Sol ahora da más calor, emite más energía. Pues efectivamente, emite más energía, es una estrella, hay vigilancia sobre el Sol, pero fijaros que apenas, es una cantidad pequeñísima la que ha aumentado, desde 1750. Una cantidad muy pequeña de energía que recibimos de aumento del Sol. Podemos decir que el Sol es una estrella estable. Bien, estos son, digamos, en un momento. Ahora, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, no vamos a entrar. El dióxido de carbono pues tiene esta forma desde 1980. Están aquí los gases de antes, los que hemos visto aquí, están reflejados aquí. Aquí están todos. Efectivamente, el CO2
es el que más, pero el metano, fijaros, y los óxidos de nitrógeno, los CFCs, es clorofluorocarburos, el gas de frigoríficos, y después más gases. Luego, el mensaje es este, que no solamente el CO2, ojo, y vamos, en los siguientes seminarios vamos a ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la fusión del permafrost, que deja expuestos grandes extensiones de terrenos inundados, en los cuales hay enormes cantidades de turba, que es muy rica en carbono, ¿verdad? Y que se está oxidando. En presencia de oxígeno es CO2, en presencia de sin oxígeno pues es metano, CH4. Bien, esto es lo mismo que os decía, pero ya digamos en 800.000 años. El último millón de años seguimos con el efecto invernadero. Este efecto invernadero nos ha hecho que la Tierra sea habitable. Y la evolución, aquí por ejemplo, aparece el Homo sapiens más o menos por aquí. Esto Pepe Aceituno igual no está muy de acuerdo, ¿verdad? Estas cifras. Bueno, pero vamos a avanzar rápidamente. Pero fijaros que desde 1800 no sé qué, ha cogido una carrerilla y la carrerilla sigue aquí. Y ahora lo que hay es el efecto de invernadero natural, el que había siempre desde que la Tierra es Tierra. Ahora tenemos un efecto de invernadero adicional, intensificado, que es el que se debe a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego el efecto invernadero es constante, permanente, desde que la Tierra es Tierra. Pero hay un momento, con la revolución industrial, para que perdemos la cabeza, aumentamos enormemente. Fijaros que desde la época de Colón teníamos 280 partes por millón. Esto es 0,028%. Esto es en peso de la atmósfera, es un micromol por mol. Y ahora estamos en más de 400. Luego, lo que había en la Tierra hasta, como os digo, 1800 o tal, no llegaba a 300 partes por millón. Menos del 0,03%. Y el otro día alguien me decía, pero Gabriel, con un 0,03%, ¿cómo puede ser que produzca este aumento de la temperatura? Es que aumenta el CO2, absorbe energía, y no es la energía del Sol, que la Tierra se quiere desprender y el CO2 lo frena. Bien. ¿De dónde viene el CO2? El CO2 fundamentalmente una proporción muy alta de la combustión de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, y una parte importante también de la fabricación. Pero esto del cemento hoy en día está muy en discusión, parece ser que no es tanto. Fundamentalmente es la quema de combustibles fósiles. Son combustibles ricos en carbono, hace la combustión, se combina con el oxígeno y tenemos CO2. Hay una pequeña parte, pero que tiene una trascendencia enorme. Es el cambio de uso de la tierra. Claro, el cambio de uso de la tierra supone que, por ejemplo, donde había un bosque, ahora va a haber una urbanización. Y no es que vaya a haber mucho más emisión de CO2, pero lo que va a ocurrir es que no va a haber esa absorción del CO2 por los vegetales. ¿De acuerdo? Y supone una gran cantidad. Daros cuenta que lo mide en millones de toneladas de CO2 al año. En este caso, no es que se emitan a la tierra, es que se evita que los vegetales lo absorban.
perdón, el equivalente siempre de las emisiones y los cambios de uso de la Tierra, etcétera, etcétera, lo vamos a medir como CO2. Aunque en este caso no es CO2, el cambio de uso de la Tierra no echamos CO2 al agua. Lo único que ocurre es donde había un bosque que está absorbiendo CO2 para crecer como bosque, lo hemos cortado. Luego ese CO2 que había en la atmósfera ya no lo vamos a absorber, se queda en la atmósfera. ¿Esto es de dónde viene? ¿Y dónde va? ¿Dónde va? A la atmósfera, a los terrenos, a la Tierra y a los océanos. Y la atmósfera se queda con la mitad. La mitad. En la Tierra se queda un 25% y en los océanos el otro 25%. Y claro, aquí genera el efecto invernadero, pero por ejemplo los océanos, ahora lo vamos a ver en detalle, está provocando un problema a largo plazo de acidificación de las aguas marinas, con efectos tremendos sobre la población digamos, de animales marinos. Animales marinos que tienen, también muy pequeño, tienen exoesqueleto. El agua ácida, esto hace que el agua con CO2 tiene reacción ácida y disuelve el exoesqueleto de los animales. Esto tiene, bueno, no entro aquí porque todo esto, ¿qué ocurre? Pues estamos haciendo algo. Esto no son medidas de CO2, esto son emisiones de CO2, lo que hacemos todos los años. Y las emisiones no dejan de crecer. Esto no es la cantidad que hay en la atmósfera, esto son lo que echamos a la atmósfera todos los años. Estamos en el año 2019 y aquí, hombre, puede que haya, no tengo datos más cercanos, pero en 4 años esto no cambia. Hay otro problema. El CO2 en la atmósfera, el metano, por ejemplo, se sabe que el 100% del metano desaparece de la atmósfera en unos 12 años. Desaparece. Hay unas reacciones químicas que hacen que el metano se deshaga, se descompone. Sin embargo, el CO2, hay un 40% que está 100 años. Pero hay un 20% que está 1000 años y hay otro 10% que está 10.000 años. Luego, el efecto invernadero que estamos ahora sufriendo no se debe a las emisiones de ahora, que también, ¿verdad?, sino a las emisiones que llevamos desde mediados del siglo XIX. Todo eso que estamos echando ahora va a ser un gran problema dentro de 100 años. Va a estar ahí. Bien. ¿Quién mide el CO2 en la atmósfera? Pues bueno, la medida en los gráficos aparece así. Hay unos picos y se debe a que hay una época del año, la vegetación viva consume CO2, el CO2 baja en verano, pues está creciendo y para crecer consume el CO2. La planta lo transforma en tejido vegetal. Sin embargo, en invierno, pues los vegetales muertos, la vegetación, se descompone y emite el CO2. Luego, las medidas de CO2 que estamos viendo son la media. Bueno, ya yo creo que ya esto no lo vamos a ver. Hay aquí un problema que es este de aquí. El problema fundamental con el CO2 en la atmósfera es que de año en año la velocidad aumenta. Vamos a ver, ese concepto ¿qué es? En los años 40 y tantos estábamos echando cada año a la atmósfera, o más bien, en la atmósfera había 0,38 partes por millón. Pero no se ha mantenido esta cantidad.
Ahora estamos en 2,45. No sé si lo veis. Es decir, la cantidad que había en los años 40 en la atmósfera era del orden de 0,40. Pero es que ahora estamos en 2,40. Multiplica por 4. No, por 6. Multiplicamos por 6. En 60 años se multiplica por 6. ¿Y eso cómo se ha hecho? Porque ¿cómo es posible que hayamos pasado de 0,40 a 2,40? Porque de año en año echamos más gases de efecto invernadero, más CO2, y como ya tenemos acumulado, lo vamos aumentando. No sé si esto es hacer un poco de gimnasia mental. Lo entiendo, si no entra a la primera. Es decir, y sobre todo que después del protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, la velocidad sigue en aumento. Es decir, estamos echando a la atmósfera de una forma tal que de año en año el salto que damos de un año al siguiente aumenta. El salto crece. Con el efecto, lo podemos ver aquí, esta curva, la podríamos ver, lo tengo yo traído incluso la hoja de cálculo, es muy compleja, no vamos a entrar en detalles, pero esto no es una línea recta, esta es una función de segundo grado, Entonces hacemos un ajuste mediante un polinomio sencillo y lo paramos aquí, calculamos una media de qué, de las distancias de los puntos de medida a esa curva teórica, y lo comparamos, y las dos medias son diferentes, pero pertenecen al mismo conjunto. Luego, no estamos haciendo desde los años 40, estamos echando una cantidad de CO2 enorme que hace que la cantidad siga no una línea recta, sino una curva de segundo grado, con lo cual supone que cada vez, según pasa el tiempo, la cantidad no es el doble, sino 4 veces mayor, ¿verdad? A ser de segundo grado. O sea que no solo se reduce, sino que el aumento se acelera. Se acelera, exactamente. Como la expansión del universo. Más o menos. No sé si... Bueno, lo vamos a dejar ya. Entonces los protocolos que se van firmando, sí. Bueno, aquí ahora ya nos marchamos ya. En la atmósfera... ¿Cuál? Sí. Hombre... Sí, nos vamos a casa tranquilos, sí. Mira, en la atmósfera hay unos gases que retienen durante un tiempo, unas milésimas de segundo, la radiación de la Tierra hacia el exterior. Son los gases de efecto invernadero. Sin los gases de efecto invernadero, la temperatura de la media sería de 15 bajo cero. Han sido beneficiosos hasta hace unos 150 años. Pero las actividades humanas generan gases de efecto invernadero. Hasta aquí podríamos decir que son efecto invernadero natural, que la Tierra, las plantas, animales, generan CO2, y por lo tanto ese CO2 ha provocado o ha originado, ha dado lugar a una naturaleza que es la que tenemos, donde se ha producido la evolución de plantas y animales. Sin embargo, nosotros hemos aumentado enormemente la velocidad de emisión, con el aspecto tan negativo de que cada vez aumenta a mayor velocidad. Es la proporción la más alta en unos 2 millones de años. Esto no tiene... Y después lo que os decía, hay una parte significativa que va a estar 100 años, pero que después hay partes que van a estar entre 1000 y 10.000 años. Emergencia climática. Hay gente que dice, hombre, por Dios, emergencia climática. Auténtica emergencia climática. Y no hay vacuna. Bueno, yo ya podía estar a quien quiera coger. Es que como no estabas, pues no podía yo parar.
os vamos a repartir unas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ya para la próxima ya habremos arreglado el tema de la megafonía, ya compraremos un micro y... Sí, pero bueno,